el tema del censo. Estoy en comunicación con el senador por Comunidad Ciudadana, Rodrigo Paz, y es que llama la atención que en Argentina, por ejemplo, ya va a tener un carácter virtual, ¿no? Son, bueno, cosas ya de la tecnología. Senador, ¿cómo está? ¿Qué le ha parecido el informe que ha presentado el INE acerca del censo? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. A ver, el tema de lo que ha hecho hoy día el INE es agarrar un bosquejo de lo que es hacer un censo, que eso puedes entrar tú y yo a un Google y googlearlo, buscar en las redes y te va a decir claramente, oye, para hacer un censo, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Lo preocupante del INE es que está empezando a informarte, después de que venimos reclamando esto desde el año pasado y desde enero de este año, te está informando de esto a 7 meses, cuando la Argentina lleva casi un año y un poquito más explicándole a su población cómo va a ser un censo, y cuando el Uruguay, que va a tener el censo el 23, o sea, el próximo año, lleva casi 2 años y un poquito más explicando para que la gente tome el censo como algo normal, algo natural, algo que no se hace entre 4 paredes. Y como gran cosa, el director del INE, con una forma muy educada, con una voz profunda, como de gran reflexión, dice, hemos creado una institución internacional, o sea, hay una organización internacional, la cual está conformada por varios organismos internacionales, dice Naciones Unidas, dice Banco Mundial, Fondo Monetario. Ahora el Banco Mundial, Fondo Monetario son importantes para darle viabilidad y credibilidad a estas cosas, que me parece muy bien, me parece perfecto, para hacerle seguimiento y transparencia al censo. Y aquí viene el reclamo. Esta es la emergencia nacional que hablábamos esta mañana. Las regiones son las principales, si bien el censo, quiero dejar muy en claro, por el artículo 298 de la Constitución, es privativo del Estado central y del gobierno, no prohíbe la transparencia ni los procesos de coordinación con las regiones. Entonces, aquí hay un problema de fondo. ¿Por qué permites que organismos internacionales participen del proceso, del seguimiento y la transparencia del proceso, que está bien, y no permites que los departamentos, a través de 2 instancias que hemos propuesto, 1, la creación de institutos departamentales de estadísticas, o 2, por el tiempo tan corto, el crear los comités interinstitucionales que ya Santa Cruz ha creado, para que no intervengas tú como creador del censo, no, esa no es tu responsabilidad, sino como seguimiento y vinculación a la transparencia que cada región requiere, porque después se va a negociar pacto fiscal, porque después hay redistribución de parlamentarios, porque después se van a tomar decisiones en políticas públicas basadas en el censo, y tú tienes como departamento que saber cuál es la información exacta, y no como el último censo, perdón que me haya alargado, el 2012, ¿sabías que todavía no hay informe oficial? No hay resultado oficial del censo del 2012, y eso no puede ocurrir con este censo que se va a dar este año. ¿Debería postergarse, aunque esto podría significar algún costo, algún gasto, debería postergarse? No, primero hay que bajarle el miedo al gobierno de transparentar las cosas. No creo que haya que postergar. El gobierno tiene que aceptar a los comités interinstitucionales. Por el tiempo ya no se van a poder crear los institutos departamentales de estadísticas, que son muy necesarios. ¿Tú te imaginas La Paz con un instituto de estadísticas departamental para saber todo lo que produce La Paz, todo lo que genera La Paz, una serie de variaciones de información para que cuando vengan empresarios a invertir a La Paz o cualquier otro tipo de necesidad en salud, en ámbitos socioeconómicos, etcétera, etcétera, tengas tu propio instituto que genera y produce esta información? Entonces, esto es un tema que va a llevar tiempo, pero lo que sí puedes crear rápidamente a la cabeza de las universidades, de los departamentos, más gobernaciones, alcaldías y las diferentes cámaras de industria, agropecuaria, etcétera, y otras organizaciones, no hay que limitar la participación en el proceso. Y eso significaría transparentar. Y ahí viene un tema que hoy día hemos dicho en nuestra conferencia de prensa: retar al gobierno a un debate no para polemizar sobre el censo, sino consensuar la participación de las regiones para que el gobierno no tenga pleito. Es un término, el censo es un proceso técnico, de acuerdo. ¿Cuál es el miedo a transparentar la información?
¿Por qué cerrarlo entre cuatro paredes? He presentado dos PIEs. Uno hace un mes y medio atrás, casi un mes y medio atrás, donde pide fechas y cronograma. Tan sencillo como eso. ¿Cuáles son tus fechas? O sea, ¿cómo son tus pasos? ¿Y cuál es el cronograma? ¿Qué vas a hacer en cada fecha? Y segundo, hemos pedido hoy día, hemos entregado otro PIE a la ministra de Planificación y a través de la ministra al INE para que nos digan la estructuración del censo, quiénes participan, cómo participan y el funcionamiento del mismo. Entonces, esa información es de derecho. Es cualquier funcionario público tiene que responder a esto y tiene que ser algo para dejar tranquilo al país de que lo que se está haciendo no es cocinar cifras, sino construyendo el futuro de la patria sobre información verdadera, transparente para cada una de las regiones. Y claro, cada región está interesada en este tema y por eso también la prioridad. Hablando de tiempos, según lo que dijo el INE, se está empleando un 93% de tiempo menos que en 2012 y un 97% de tiempo menos que en 2001. Dos cosas dijo también el INE y me parece bien los tiempos. No sé cómo entiendes tú ese tema de los tiempos. Ajá. Es un porcentaje que lo dijo el director del INE, y habrá que saber a qué se refiere, ¿no es cierto? Pero él dijo una cosa que me pareció, ya hay un detalle de lo que no han hecho bien. Cuando en Bolivia los censos por norma se hacen cada 10 años. Ajá. Entonces, tú terminas un censo y ya estás comenzando sobre la base de ese censo del 2012 a trabajar sobre el censo del 2022, o sea, vas ya elaborando. Y el señor dijo algo que me parece ya preocupante porque eso cae en lo político, en lo ya frágil de su posición. Dijo, el 2020, como hubo un gobierno, no lo llamó de facto, pero hubo un gobierno que no hizo las cosas durante un año, nos retrasó todos los tiempos. Oye, ¿qué has hecho tú desde el 2012 al 2020? Si el INE era el responsable de ir construyendo la finalización que nunca se ha dado oficialmente del informe oficial del censo 2012, pero a partir de eso vas construyendo el nuevo censo. No me digas que por un año todo se fue al bombo. Entonces, eso no tiene sentido, no tiene una explicación lógica. Entonces, creo que el señor, más allá de darnos porcentajes de cuán eficientes están siendo, primera vez, amigos de Herbol, al programa y a toda la gente que nos escucha, primera vez que el director sale a dar la cara, a hablarle al país, sin decirnos cuánto nos va a costar, solo confirmando que el 16 de noviembre hay censo, que hay un comité internacional que tienes nombres de instituciones, pero no sabes qué personajes son parte de ese comité. Ojalá que no sean como el último señor que llegó del Perú para ver y decirnos que la justicia en Bolivia está mal y hay que reordenarla. O sea, por favor, lo que le estoy pidiendo con absoluta seriedad al señor del INE y a la ministra de Planificación, oiga, sienten a las regiones, sienten a las universidades, es gente seria. Hagan una línea de operación sobre cómo va a llevar adelante el censo. Las regiones van a estar tranquilas, cada uno de los departamentos van a estar tranquilos, los municipios van a estar tranquilos, el censo que se haga como ellos indican técnicamente, pero transparentemente. Es muy importante, y te voy a dar un dato vinculado porque estabas comentando sobre el tema, creo, si no me equivoco, estaban hablando antes o estaba escuchando en la radio el tema de la guerra de Ucrania. Uh-huh. Han salido ya 3 millones de personas de Ucrania desde el inicio del problema, de la guerra. Eso significa todo el departamento de La Paz vaciado. O sea, eso significa que tú y yo, si el día de mañana saliéramos a la calle, fuera de ver la destrucción, todas las casas, todos los hogares, de todas las provincias, o sea, de todas las comunidades, de las ciudades principales, La Paz y el Alto, estarían vaciadas. Eso no sabemos, porque el censo no nos indica con claridad si La Paz es 2.500.000, 2.500.000, 2.600.000, 2.800.000, 3 millones, no sabemos. Pero en tal caso, si La Paz estuviera cerca a 3 millones, hoy día La Paz, en referencia a la guerra de Ucrania, estaría totalmente vacía
porque el censo nos hubiera dado un número exacto para indicar la desgracia que está sufriendo hoy día Ucrania, similar si hubiera una guerra o una invasión en Bolivia. Senador, como está yendo, como ha hablado esta mañana el INE, ¿qué es lo que prevén ustedes que vamos a tener en noviembre? No, yo lo que he visto es mucho miedo en el gobierno. Hay mucho miedo para aperturar y transparentar. Y yo creo que la lección que hoy día se ha dado, mira, hoy día se votó, más fue lo que se pudo dialogar entre partes sin tener que hacer una sesión bochornosa para el tema de la Defensoría del Pueblo y acordar ciertos puntos, y creo que hoy día no es que haya ganado un bando político y el otro, ha ganado el país porque le has dado claridad sobre una reglamentación que después tendrá otros debates, otras discusiones, pero en 5 minutos se aprobó lo que fue puñetes, arañazos y puntazos el otro día. ¿Por qué? Porque el gobierno se había negado en año y un poco más de gestión a consensuar, dialogar como debe ser el Parlamento. El Parlamento es para hablar, dialogar, ver tus problemas, son diferentes a los míos. Bueno, consensuemos, ¿no es cierto? El vicepresidente, por primera vez después de tanta mística que le pone a sus discursos, se da cuenta que complementar significa pues consensuar. O sea, no es un problema ideológico. No puede haber una diferencia ideológica cuando alguien mata en Ucrania o los rusos matan en Ucrania. Eso no hay diferencia ideológica. Matar está mal. No es de gente bien. Y no es de gente bien ocultar información, no transparentar. Entonces, el gobierno ha hecho un esfuerzo. Sé que le ha costado porque sé que he visto gente del MAS que no votó, pero por lo menos se llegó a un punto de encuentro por primera vez en esta gestión. El país queda tranquilo porque no hay un parlamento que le está cargando más problemas a la gente que ya tiene muchos problemas en la economía y le dice, oye, hemos dialogado, hemos consensuado y vamos a intentar buscar el mejor defensor que te defienda a vos, que no defienda al Estado abusivo, que no defienda al gobierno abusivo o a las instituciones abusivas, incluidas si tú quieres el Parlamento, sino que defienda a la gente. Y ese es el motivo, y ese creo es el éxito de haber consensuado algo. Creo que no va a ser muy costoso viajar a Argentina y ver este proceso que se va a desarrollar en Argentina. Por primera vez va a ser un censo digital. Me parece que habría que aprender de esta experiencia que van a tener los argentinos. Senador, como siempre, un gusto, y bueno, habrá que esperar qué datos más nos va dando el INE. Maestro, para decirlo todo, no tenemos ni página web del censo. O sea, así tan mal estamos. O sea, imagínate ir a la Argentina, podemos verlo por el internet, que ya los chicos, la gente moderna, ya nosotros no tenemos ni página web del censo a 7 meses. Muchas gracias, un cariño para ustedes y la gente que nos escucha.